1:21, hermanos, si lo tenemos, después oramos para que Dios nos ayude a entender, hermanos, la bendita palabra de Dios. ¿Está la hermana Madaí? ¿No está? Ahí está la hermana Madaí. Que nos lleve de Dios en oración, hermanos. Brevemente oramos para que Dios nos ayude a entender su palabra. Después se acerca al micrófono, por favor, para llevarnos a Dios en oración. Filipenses 1:21 dice, todos unidos, 2 veces: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más. Gracias. Oremos con la hermana, con la ayuda del Señor. Dios mío, en este momento, Señor, por esta palabra que será expuesta, Dios. Gracias te damos, Señor, bendito porque seas. De una manera, Señor, tú nos amas. Y de la manera que tú nos amas, Dios mío, Señor, tienes que hablar a nuestra vida. Ten compasión, Señor. En esta hora, la vida de tu siervo que está al frente, Dios mío. Ayúdanos, úsalo, Señor, en tus manos, Padre. Esta palabra que será expuesta, Señor, ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Dios mío. Tú conoces los planes perfectos, Padre Santo, para nuestra vida, Señor. ¿Y qué podemos decirte, Señor? En tus manos estamos, Dios mío, Señor. Moldéanos, muévenos, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, sí, Señor, para que podamos llevar a cabo, Señor, entender y comprender, Padre, esta palabra, Señor. Usa la vida de tu Hijo y a cada uno de nosotros, Señor, ten que salgamos llenos de ti, Padre por amor Santo. A tu Hijo Jesús. Gracias, Dios mío, por este momento especial, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, alabamos a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Este es el lugar para glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, vivir en Cristo es para los cristianos, solo y exclusivamente para los cristianos. Todo aquel que diga, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se tiene que decir cristiano. Se tiene que llamar cristiana, se tiene que decir soy hijo de Dios. Pero no todo aquel que tiene una Biblia, no todo aquel que viene al templo, al que sea en el mundo, hablo mundialmente, no porque vaya a un templo, al país donde radique, porque venga a la iglesia, hermanos, se puede decir que es cristiano. ¿Quién es cristiano? Lo dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan 2:6. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. El que dice, ¿verdad?, que es de él, de Cristo. Soy de Cristo. Si tú dices soy de Cristo, tú eres un cristiano. Por ende, tú tienes que haber nacido de nuevo y haber dejado las cosas viejas atrás. Todo lo que sean cosas viejas. Y dice el apóstol Pablo que dejemos el hombre viciado de errores. Y dice también que nos deshagamos de la vieja levadura y que nos vistamos como hijos de luz. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ese es un cristiano, hermanos, que ya no practica las cosas pasadas de su vida, que hoy está en Cristo
y puede decir, yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Pues si dices que eres cristiano, el apóstol Juan nos dice que si tú dices que eres de Cristo, debes de andar como Cristo anduvo. Y entonces podemos decir lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabe, hermanos, que si morimos, nos vamos con Cristo. Nos está esperando la mansión celestial. Entonces, vamos a ver algunos datos, hermanos, algunas citas bíblicas de los hombres que no rompen el eslabón para ir al reino de los cielos. Porque si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces yo tengo una necesidad de obedecer a Dios. Tengo una necesidad de leer su palabra y ponerla en práctica, no cuando yo quiera. Eso se llama arrogancia. Y nadie que sea arrogante es humilde, es prepotente. Y dice el Señor que Él sabe apaciguar a los que andan en soberbia. Entonces no busquemos cuentas con Dios, y lo mejor será, hermanos, ser humildes. Es esto. Punto 1, hermanos, ahí en Efesios 1:4. Alabado sea Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver cómo es esto, hermanos, en Efesios 1:4, que dice la palabra del Señor: unidos según para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Siéntense, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Yo creo que debemos de alegrar nuestra vida cuando alguien llega al camino del Evangelio. Se siente raro, se siente extraño, se siente como que no es su hábitat, como que no entiende por qué se levantan, por qué se sientan, por qué oran, y cuando oran por qué lloran, y cuando lloran por qué derraman lágrimas y hasta gritan y suplican misericordia a Dios. Y la gente que es nueva no entiende esto, pero se tiene que gozar. Se tiene que gozar de saber que dice la palabra que fue escogido antes de la fundación del mundo. Todos los que estamos en este camino glorioso. Y dice, hermanos, para que fuésemos santos, o sea, apartados de mal, apartados de pecado. Para mí el vivir es Cristo, y Cristo es santo, 3 veces santo, bendito sea Dios. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu de Dios. Y entonces, hermanos, para que tú y yo fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Hoy hay alguien que tiene manchas en su vida. Tiene manchas porque algún día golpeó a la esposa. Tiene manchas en su vida porque algún día la esposa engañó al esposo. Tiene manchas porque el esposo engañó a la esposa. Tiene esa mancha. Anduvo allá con los brujos. Tiene esa mancha. Tiene manchas porque anduvo de alcohólico, anduvo de drogadicto. Tiene manchas. ¿Dónde? La ropa que Dios le dio. La ropa que Dios nos da, hermanos, cuando nacemos. Todos los niños que nacen, hermanos, aunque hayan sido el producto de una violación, nacen sin pecado, nacen sin maldad. Vienen al mundo, hermanos, y lo único que saben pedir es su leche. Es lo único, hermanos, y no lo hacen hablando, lo hacen llorando. Es su dialecto en ese momento.
entonces están sin pecado y sin maldad. Y el Señor Jesús nos ilustró trayendo a un niño y lo puso delante y dijo que el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. Porque los niños, hermanos, en cierta edad, aclaro, están exentos de pecado. Están viviendo su etapa adámica. Están viviendo la etapa de la inocencia. Pero dice la palabra de Dios para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Yo quiero decirte que en esta vida sería muy raro aquel que no se haya manchado. De pasar en esta vida 10 años, 20 años, 50 años, 100 años y que no haya manchado su vida. Sería muy raro que alguien dijera: nunca dije una maldición, nunca ofendí a nadie, nunca arreté a nadie a golpes, nunca le eché pleito a nadie, nunca le falté al respeto a nadie, nunca engañé a mi mujer. Es más, yo ni me casé, yo soy solo, no tengo hijos, no tengo responsabilidades. Es muy raro que alguien pudiera decir: yo nunca pequé. ¿Sabes por qué? Porque bueno, solo Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Justo, santo y perfecto, solo hay uno: Dios. Bendito sea el Señor. Así es, hermanos, por eso digo, sería muy raro que alguien se atreviera a decir eso, ¿no? Porque si no dijo mentiras, anduvo en chismes, no sé, algo hizo, pero le faltó a Dios. Entonces, nosotros como hombres no queremos romper, hermanos, ¿verdad? Esa cadena. Eso es un eslabón, es una cadena. Y que por más que se le tire, hermanos, no se rompe, no se rompe. Hay cadenas que con tal fuerza, hermanos, se llegan a romper los eslabones. Pero eso depende de ti. Eso depende de mí. ¿Qué tan fuerte le jales? ¿Qué podría romper, hermanos, ese eslabón para ir al reino de los cielos? El pecado. Dice acá que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él en amor. Y si nosotros le jalamos al eslabón que nos ata al reino de los cielos, hermanos, lo vamos a romper. ¿Con qué? Con cualquier clase de pecado. Así de fácil, así de sencillo. Y entonces ya no estamos conectados arriba, hermanos. Punto 2. Gloria a Cristo. Primera carta del apóstol Pedro. Alabados al Señor. Primera carta del apóstol Pedro, hermanos. 1:23, por favor. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 23. Juntos, hermanos. Gracias, siéntense por favor. Fíjate que estos consejos del apóstol Pedro, hermanos, es un llamado a una vida de santidad, de lo que estamos hablando, ¿no? Que nos escogió para que fuésemos santos. Y dice, hermanos, el versículo 22, hermanos, y 23: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. Habiendo purificado, ¿sí?, vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu en caridad, hermanables sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La palabra de Dios no tiene caducidad para aquellas gentes que, pues hermanos, hasta de una manera ofenden a Dios.
poniéndole límites de edad a la palabra. Eso solamente lo quiere hacer Satanás. Tú y yo no podemos ponerle límites a la palabra, cercenarla, cortarla, mutilarla. No podemos, hermanos, no debemos de hacer eso. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo que nos escogió en el amado. Y ahora dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando bajamos a las aguas bautismales, ¿quién es renacido? Renacido primeramente es el que está viviendo para Cristo. El que está viviendo, hermanos, de puro corazón. ¿Entiende eso? De puro corazón, no de fuerza, no de imposición, no de amenaza. Muchos dicen, no vas al templo y vas a ver cómo te va. No, nunca hagan eso. De alguna forma tenemos que traer a la familia a la casa de Dios, pero no así, porque de nada le valdría a alguien estar aquí a la fuerza. Yo quiero que tú entiendas esto, hermano, hermana, siendo renacidos. O sea, que ya habíamos nacido. Y dijo Nicodemo, el maestro, al Señor Jesús le dijo, ¿a poco puedo nacer de nuevo? ¿Puedo meterme al vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo, así no es. El que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Nacer del agua, hermanos, bautizarse. Y nacer del Espíritu Santo. Vivir, hermanos, a través del Espíritu Santo. Ser llenos de Espíritu Santo. Y cuando somos llenos de Espíritu Santo, a veces, honestamente, nos maltrata alguien, nos provocan, y la carne, hermanos, se quiere ir, ¿verdad?, a los golpes. Pero como somos renacidos de nuevo, hay un control en nuestra mente y en nuestro corazón. Vemos a la otra persona, la vemos en su vil carne y decimos, pues no me voy a rebajar, porque yo sí soy hijo de Dios. Porque los hijos del diablo, hermanos, primera de Juan 3:8, dice, en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Porque el diablo, dice, peca desde el principio. Y en todos los que somos renacidos de Dios no podemos pecar. Dice Pablo, airaos y no pequéis. ¿Cuándo pecas? Cuando te pasas de la ira, cuando ya insultas, cuando ya faltas al respeto, pues ya te extralimitaste y entonces ya ofendiste. Ahí es cuando se peca. ¿Se puede enojar? No, pues sí, hace uno berrinche, hace uno el coraje. Pero dijo el Señor Jesús en San Mateo 5, no te enojes locamente con tu hermano. Así. Y el consejo es, reconcíliate con él mientras estás en el camino con tu adversario, reconcíliate. Entonces, si somos renacidos, quiere decir que ya nacimos otra vez, hermanos, a una vida santa, a una vida llena de Dios, a una vida, hermanos, ahora sin estar aparentando lo que no es la persona. ¿Sabes que hay licenciados que no son licenciados? ¿Sabes que hay abogados que no son abogados? ¿Sabes que hay arquitectos que andan sin su cédula profesional y andan haciendo edificios? Y se dicen arquitectos, se dicen ingenieros. Tú y yo no ejercemos el cristianismo, hermanos, por sobrenombre nada más. Nosotros tenemos el poder de Dios. ¿Cuándo?
Cuando creímos en Cristo, cuando nos sujetamos a su bendita palabra, cuando aceptamos, hermanos, la corrección y la disciplina, entonces somos hijos de Él. Porque dice Pablo que como a hijos nos castiga, como a hijos nos reprende. Hay que cuidarse cuando no pasa nada y hacemos algo impropio y no nos pasa nada. Entonces dice Pablo, entonces sois bastardos, no sois hijos. Porque al que recibe por hijo, lo castiga, lo azota. Bueno, entonces ahí debemos de preocuparnos. Pero si somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué pasa, hermanos? Que entonces cuando somos renacidos, podemos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También, hermanos, vamos a ver lo que nos dice, hermanos, San Lucas 10:20, por favor. Alabado sea el Señor. Evangelio Santo de San Lucas, capítulo 10:20. Lucas, hermanos, que también escribiera los Hechos de los Apóstoles. 10:20, hermanos, juntos dice la palabra del Señor. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos creen que sus nombres están escritos en los cielos? Hermano, siéntate por favor. La misión de los 70 que nuestro Señor Jesucristo preparó, y primero fueron discípulos y después, hermanos, fueron enviados. Y un enviado, hermanos, es un apóstol. En hebreo es enviado, apóstol. Tiene un apostolado, tiene una forma de que fue enviado por Dios. Hoy se levantan falsos apóstoles. Y me atrevo a decir lo que son falsos apóstoles, porque a mí me dice la Biblia en San Mateo capítulo 10, hermanos, del 1 al 3, dice que el Señor llamó a sus 12, llamó, y da los nombres. Llamó a 12 nada más. Punto 1, un apóstol. Para que no te engañen, un apóstol tiene que ser llamado por Cristo. Él llamó a los 12. Personalmente fue y le dijo a Andrés, ¿verdad?, deja las redes. Y fue por cada uno. Estaba Leví o Mateo ahí cobrando los tribunos y dijo, deja ahí y sígueme. Y así, hermanos, entonces él personalmente los fue a elegir. Entonces hoy cuando ven a Cristo, para que los llame y digan que son apóstoles. Punto 1. Punto 2, dice que tan solo siquiera pasaba la sombra del apóstol Pedro, ¿y qué? No sanaban los enfermos, hermanos, pero no era la sombra. ¿Quién era? El Espíritu, dice ahí del Nazareno el canto, ¿verdad? Sí, hermanos, el Espíritu de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Pero entonces los apóstoles, dice ahí, que por sus manos se hacían singulares milagros y prodigios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, hermanos, se ahorcó Judas y llamaron a uno más, que lo llamó entre el apóstol Pedro y los demás, tratando de suplir al 12avo, pero no lo llamó el Señor, lo llamaron los hombres. Y si a mí me llaman a ser apóstol otros hombres, no soy nada.
no soy nada. Mas sin embargo, el 12º apóstol fue el siervo San Pablo. Dice la palabra de Dios, hermanos, desde el versículo 7, que consentía en la muerte de Esteban, capítulo 8 y 9, cuando se le aparece el mismo Señor Jesucristo en el camino y lo llama y le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Soy Jesús de Nazaret. ¿Lo llamó? Lo llamó, hermano, se le apareció. Fue al último para completar los 12 apóstoles y se cumpla la visión de Juan en el reino de los cielos. En el Apocalipsis que vio, los 24 ancianos, 12 son los de las 12 tribus de Israel y los otros 12 son los 12 apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Y le dijo a Ananías: entra a la calle derecha y ve y pone las manos a un hombre llamado Saulo. Ay, Señor, ¿no sabes quién es? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Oye, entonces son señales que debe de haber para que alguien diga que es apóstol. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero pues somos siervos y punto. ¿Somos siervos? ¿Ustedes son siervos también de Cristo? Somos siervos, hermanos, de Cristo. Entonces había un gozo tremendo de que llamó, hermanos, a los 70, ¿verdad? Y ahí metió a los apóstoles. El Señor también ahí los metió y los envió a predicar el evangelio. Y hermanos, dice que regresaron, ¿verdad? Porque dice el versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Son demonios. Son demonios, digo, Señor, les doy potestad, les doy poder. Dice: sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quiénes son? Somos esos hombres que no por el pecado, por las manchas de nuestra vida, por nuestras blasfemias, por nuestros insultos y más allá, ¿verdad? Si alguien otra vez regresa al camino del alcoholismo, de la drogadicción, si alguna hermana llamándose hermana se vuelve a ser ramera o X, hermanos, perdón, se rompe esa cadena, se rompe ese eslabón, hermanos. Ese eslabón, hermanos, se llama Jesús de Nazaret. Sí, es Jesucristo, hermanos. ¿Quién nos conecta al reino de los cielos? Jesús de Nazaret. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no dudando, lo recibiréis. ¿Cuántos damos gloria a Cristo? Eso dijo el Señor, que cuando oraremos tendremos que decirle al Padre en el nombre de Jesús todo, porque Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Espíritu Santo, hermanos, es el agente extinguidor del pecado y de la maldad. El Espíritu Santo quebranta el corazón más duro, hermanos, y lo trae a los pies del Señor. Porque toda rodilla se doblará ante mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces debemos de gozarnos. No tanto, hermanos, de que le hablaste a alguien del evangelio y dices: no, pues ya me gané 2 almas para Cristo. No te goces de eso. No te goces de eso. No, gracias a Dios ya me ascendieron en el trabajo. Tranquilo. No tenía trabajo y Dios me regaló un trabajo, pero a bien de ver, qué bonito. No te goces de eso. Gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cómo podemos ganarnos, hermanos? ¿Cómo podemos ganarnos ese lugar de ir al reino de los cielos?
ser renacidos de nuevo, y no de simiente pagana, hermanos, sino por el Espíritu Santo y por el agua, a través del bautismo, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el bautismo es para remisión de los pecados en Hechos 2:38. En Hechos 2:38 eso dice, que el bautismo es para remisión de los pecados. Imagínate el que se bautizó y tiene 10 años fuera de su lugar. El que se bautizó ya no quiere ser miembro, dice, no, ya no me interesa. Qué terrible, qué situación tan difícil. Hermanos, debemos de ser gente bienaventurada, debemos de estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, por último, 2 citas bíblicas: Isaías 4:3, Isaías profeta 4:3 y Romanos 1:7. Bendito sea el Señor Jesucristo. Isaías 4:3, hermanos, vamos a buscar estas citas bíblicas, por favor. Aleluya. Profeta Isaías 4, versículo 3, y también buscamos Romanos 1:7, hermanos, por favor. Buscamos las 2 citas bíblicas. Gloria a Dios. Romanos 1:7. Bendito sea el Señor. 1:7 de Romanos, por favor. Si ya tenemos estas citas bíblicas, vayamos primero a el profeta Isaías, capítulo 4, versículo 3, que dice la palabra: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que están en Jerusalén están escritos entre los vivientes en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tengáis ¿qué? Paz, gracia y paz. Siéntense tantito, por favor. Amados hermanos, hablando Isaías, hermanos, de la purificación, hablando de buscar a Dios, hablando de reencontrarse el pueblo con Dios, hermanos, porque ay, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuántas veces por la misericordia de Dios mandaba al profeta y a otro profeta y a otro profeta, hermanos, y a los sacerdotes a traer al pueblo. Y siempre, hermanos, enviciados de idólatras. Siempre el pueblo enviciado, hermanos, con dioses ajenos, con dioses extraños. Pero es grande la misericordia de Dios, hermanos. Dice el versículo 3: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes, cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche y resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura y habrá zambrajo para sombra entre el calor del día, para acogida y escondedero entre el turbión y contra el aguacero.
Si tú buscas a Dios, si tú obedeces a Dios, hermanos, esto es una palabra y una profecía para Israel. Pero esta palabra nos compete a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque dice: todos los que están en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Todos los que estamos en el templo, en la casa de Dios, estamos escritos entre los vivientes. Estamos inscritos en el libro. Estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelamos la paz, hermanos? ¿Cuántos anhelamos honestamente decir: ya, a veces no soporto las enfermedades, a veces ya tanto trabajo, tanto cansancio, a veces ya no se soporta esto? Finalmente, hermanos, leo para ustedes Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 leo para ustedes. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios en Apocalipsis 5:9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Alabado sea Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, si tú no has vivido para Cristo, si tú no has vivido para el Señor, si te has hecho a un lado de tus responsabilidades como cristiano, si has abandonado la oración, has abandonado la comunión con Dios, si ya no lees su palabra, ¿cómo es que te interesa llegar a las mansiones celestiales si ya no quieres tomar este libro santo y escudriñarlo? Si hoy tú estás pensando que con el simple hecho de estar en la casa de Dios tú tienes un lugar asegurado en la patria celestial, y tú no estás obedeciendo a Dios, déjame decirte que estás equivocado. Solo los verdaderos cristianos, ¿verdad?, entraremos un día al reino de los cielos. Los que estamos trabajando, los que estamos haciendo lo más mínimo. Por eso dice Pablo que crezcamos siempre en la obra del Señor, porque el trabajo no es en vano. Hay premio, hermanos. Segunda de Juan 8, eso dice, que veamos nuestro trabajo para recibir el galardón cumplido, completo. Entonces hoy aquí está la palabra de Dios para ti. Eres un hombre, una mujer que has roto la amistad con Dios. ¿Ya no sientes temor de Dios? Hay gente que peca, hermanos, y hace cosas y dice: no, pues ¿qué puede pasar? Al cabo yo también soy cristiano. Dije que de palabra, no de hecho. Porque el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Para poder decir que somos cristianos, aquí está esta palabra, y dice Pablo que es como un espejo, y podemos mirarnos en ella para saber qué nos hace falta. Un día tomará el libro, hermanos, y va a romper el primer sello para que vengan los juicios. Será muy pronto, hermanos. Todo lo que nos rodea grita que Cristo viene, hermanos. Cada vez son más cosas, más fenómenos, más cosas que nunca habían pasado, que están pasando en estos tiempos. Y les vuelvo a repetir esto: los evangelios dicen que habrá pestes, hambres, guerras, tribulación,
Hermanos, todo eso está pasando ya. Todo está así en una sola vista. Para donde voltees, allí está todo eso. No nomás se oye rumores de guerra, no, hay guerra. No nada más se oye, hermanos, de que está la pandemia y ya se acabó, no, otra vez. Estamos viviendo ese tiempo en la línea del tiempo que Cristo lo mencionó, y Él fue el mismo el que advirtió cómo sería su venida. ¿Estás preparado? ¿No te has dado cuenta si ya rompiste el eslabón? Si ya no estás conectado al reino de los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste hacer algo para la obra de Dios? Piénsalo, reacciona, límpiate, purifícate, santifícate. Hermano, aquí está Cristo. ¿Quieres venir? Él te ayuda. Él tiene amor para ti. ¿Quieres venir? Ven a los pies de Cristo. Dile: Señor, dame ese cuidado, que yo no vaya a ser una de esas personas, que yo esté pendiente de mi salvación con temor y temblor. Vamos a orar, hermanos, para salir con la ayuda bendita del Señor. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios.